Efectivamente, ya tenemos por aquí, en este menú, podemos desplegar diferentes programas, ¿no?, que están aquí incluidos en este Strele. Bueno, pues nos vamos a diagnosis y como veis por aquí, tenemos un montón de programas que nos van a permitir realizar ciertos análisis a los discos duros. Como de lo que se trata o lo que queremos es ver el estado en el que están nuestros discos y no tanto el recuperar sectores, recuperar información y demás, vamos a pasar de la mayoría de todos estos discos. Nos vamos a ir en primer lugar al más conocido, que es el Crystal Disk Info. Este Crystal Disk Info está diseñado para leer los valores Smart de los discos duros. Como veis, en el momento en que lo abres, nos va a devolver una serie de datos que están contenidos en el firmware del propio disco. Es decir, los discos duros tienen una controladora interna y esa controladora interna incluye un espacio en el que tiene un pequeño software. Ese pequeño software es el que se encarga de traducir hacia el bus SATA o el bus PCI Express o el bus que sea, se encarga de traducir todos aquellos movimientos que están contenidos en la parte, digamos, física, donde se almacenan realmente los datos de ese disco. Es decir, está justo entre medias, tiene un software controlador y ese software controlador se encarga de traducir todo lo que hay en este lado hacia el otro lado para comunicarse con el sistema operativo. Es como debe ser. Al final son controladoras, firmware. Cuando hablamos de firmware, no dejamos de hablar de un sistema que está contenido en una ROM, en una memoria, y que se encarga de hacer cosas. Pues esas cosas que hace ese firmware están programadas ahí y se pueden leer. Como veis, tenemos por aquí los datos del disco duro interno, que es un EXO de 250, que nos marca aquí el número de horas totales. A ver, el número de veces que este disco duro se ha encendido, que lo tenemos aquí, el Power On Count, 1373 veces, que es lo que nos marca, y el número de horas de uso que tiene ese disco, que son 23.000 horas. Son bastantes horas, ¿eh? 23.000 horas son bastantes horitas. Pero bueno, como veis, 2 años, 252 días y 3 horas. Esto nos va a marcar un poco, nos va a devolver la información acerca del estado de ese disco. Está muy bien porque es la primera de las pruebas que debemos pasar cuando compramos un disco duro para saber si el disco duro nos interesa quedárnoslo o no. O si nos interesa continuar utilizando ese disco duro para almacenar algo más que datos de respaldo por ciclos. Es decir, si tenemos ahí un disco duro que tiene 400.000 horas, quizá va a ser interesante dejar de utilizar ese disco duro para almacenar datos que sean importantes. O bien podemos utilizar ese disco duro en uno de los ciclos que hagamos de respaldo. Si tenemos 3 ciclos o 5 ciclos, pues almacenar solo uno y luego el siguiente ciclo en otro disco duro. No almacenar todos los ciclos en ese, porque si cascara, que podría ser inminente, pues perderíamos los datos. O perderíamos, sobre todo, tiempo en la recuperación de los datos, que es lo que ocurre. Actúa con el hardware a nivel más físico, creo. ¿Cuál? ¿Este programa? Hay otros programas que lo hacen mejor. En principio de las memorias, las horas de uso no son tan críticas como los mecánicos. No sé qué decirte, Cebolleta, no sé qué decirte. Dice por aquí Cebolleta, una cinta por día, luego una por semana y una mensual. Bueno, sí, algo así, depende cómo esté la política, ¿no?, de respaldo de esa empresa o de lo que sea. Fijaos, nos indica la temperatura y también nos indica los datos del Smart. De momento están bastante good, está bastante bien y pues no tenemos demasiado problema. Vamos a cerrar este programita, te digo que es el estándar. No sé si con Victoria tenemos acceso a este tipo de opciones de diagnosis. Vamos a ver con Victoria, que Victoria también es uno de los más bestias. Este programa es el que utilizamos típicamente para marcar sectores que estén mal. Entonces vamos a ver aquí los datos que tenemos y qué opciones podemos identificar aquí para hacer cosas. Venga, seleccionamos el 250, datos de la unidad, las tenemos por aquí. Bueno, nos indica aquí un montón de cositas, el firmware. Esto es lo que se modifica para hacer las trampitas y como veis tenemos una serie de datos incluso del consumo máximo de ese disco, que es 9 vatios, está muy bien, y datos del Smart. Venga, vamos con los datos del Smart. Tenemos aquí los datos completos del Smart. Luego, el interpretar estos datos ya es otra cosa. Eso ya es bastante más complicado. Ya tendríamos que andar consultando a qué se refiere cada uno de estos datos, pero bueno, como veis, no tenemos ningún warning crítico y nos permite seguir utilizando este disco duro pues de forma totalmente natural y normal. Status good y como veis, está todo en verde, la temperatura no la marca en azul, no tiene mucho misterio y fijaos, todo por aquí, control de busy time. Bueno, estos son datos que no nos hacen falta para nada, pero bueno, son una serie de valores que nos indican que el disco está bastante bien. Voy a pinchar otro disco para ver si nos ofrece información alternativa o diferente. Y tengo por aquí un disco duro que está cascado, que es de un cliente además que no hemos conseguido hacer la extracción de los datos, que es este.
a ver qué nos indica este disco. Claro, para llegar a estos datos necesitamos que la controladora del disco esté correcta. Si la controladora del disco está haciendo su trabajo, aunque no pueda acceder a los datos que están almacenados físicamente en la sección, en la zona de la memoria, pues tenemos obtención de datos. Si la controladora está muerta, olvidaos de todo esto. O sea, lo que estamos haciendo hoy no es tanto intentar recuperar un disco, sino comprobar el estado físico de nuestros discos. Esto os conviene aprenderlo y os conviene pasarlo de vez en cuando a todos los discos duros que estéis utilizando en vuestra casa. Si tenéis 3 discos, pues se lo pasáis y vais comprobando. Y mira, pues mi disco está bien, no necesito hacer nada. Esto es como comprobar el aceite del coche, pues igual. En principio la memoria, vale.